Buenos días, jóvenes. Tenga la bondad de responder a la lista. Alvarado. Presente, Inge, buen día. Buenos días. Cabadiana. Calva. Presente. Domínguez. Garcés. Mora. Peredo. Presente. Romero. Solís. Tapuy. Presente, ingeniero. Vargas. Presente. Ya. Ingeniero Jerico Romero, por favor. Romero. Buenos días, ingeniero. ¿Será que me podría poner en la asistencia Cabadiana? Cabadiana. Ya. Listo, entonces. Eh, Hay que registrarle la del día miércoles también. Aunque no tuvimos clases, pero tengo que tomar la asistencia. Ahora voy a poner a todos los que están hoy en este momento. Alvarado, Presente. Cabadiana, Presente. Calva, Presente. Domínguez. Domínguez no está. Bueno, les recuerdo una vez más que también pierden por inasistencia, ¿no? No le dan oportunidad ni a presentarse al supletorio cuando usted excede menos del 70% de asistencia. Garcés, Mora, Peredo, Presente. Romero, Presente. Solís, Tapuy Presente, ingeniero. y Vargas, no creo que estaba, o sí estaba. Presente. Ah, sí está, sí está. Ya, listo, gracias, jóvenes. Estamos al día entonces con la asistencia. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Vamos a irnos estamos un poquito atrasados, chicos. Toca acelerar. Ha habido muchas interrupciones. Física general. Se lanza verticalmente un proyectil con una velocidad inicial de 45 J. Esto creo que fue como proyecto para ustedes, ¿no es cierto? Vamos a terminar este ejercicio y pasar a la introducción del movimiento parabólico. A pesar que yo ya les hice aquí un ejercicio, sí, se lanza verticalmente un cuerpo hacia arriba, es casi parecido. Ujú. Bueno, dejemos esto aquí. Vamos a continuar mejor ya con el movimiento parabólico. ¿Tuvieron algún inconveniente con respecto a este ejercicio? Jóvenes.
Vamos a dejarle un espacio, si nos queda algún rato de tiempo, lo hacemos. Bien, vamos con el movimiento parabólico. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es estudiar las características del movimiento parabólico y las ecuaciones matemáticas que rigen este movimiento. ¿Sí? ¿Qué esperamos con esto? Que usted sepa describir con sus propias palabras en qué consiste el movimiento parabólico, que sepa interpretar qué pasa en cada instante del movimiento y que pueda realizar ejercicios y problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Aplicando las leyes y principios que manejan este tipo de movimiento. Entonces vamos a irnos a nuestro texto guía. Bueno, entonces nosotros ya habíamos hecho una pequeña lectura de esto. Vamos a hacerlo de nuevo, luego yo hago un resumen de esto. A ver si me ayuda Peredo, por favor, con la lectura. Ah, no, no está, creo que el joven Peredo, ¿no? Cabadiana. Sí, hija. Movimiento parabólico. Es curvilíneo, plano, con trayectoria parabólica y aceleración total constante. El movimiento parabólico más importante lo constituye el lanzamiento de proyectiles, en el que la aceleración total es la aceleración de la gravedad. Ya, En el muy bien. movimiento, perdón. Sigan. En el movimiento parabólico, la velocidad inicial no puede ser nula y su dirección debe ser diferente a la de la aceleración. Ya, entonces brevemente vamos entendiendo esto, ¿no es cierto? Movimiento parabólico dice que es curvilíneo con trayectoria parabólica y aceleración total. Esa palabrita, la aceleración total es constante. Y esa aceleración total es la aceleración de la gravedad, que ya la venimos analizando, que es de menos 9.8 J metros por segundo cuadrado. Esta la analizamos en el movimiento de lanzamiento vertical y de caída libre. Entonces ya están familiarizados ustedes con eso. Bien, para que exista movimiento parabólico debe de existir siempre una velocidad inicial y un ángulo de lanzamiento. Si no existe tal cosa, entonces estaríamos, digamos que lanzo hacia arriba, pero no hay ángulo de inclinación, entonces estoy frente a un lanzamiento vertical. ¿Sí? Entonces, siempre que haya un ángulo, estamos frente al movimiento parabólico. ¿Qué más nos dice? Que en el movimiento parabólico la velocidad inicial no puede ser nula, ¿correcto? Y su dirección debe ser diferente de la aceleración. Es decir, no puede estar lanzado hacia arriba ni hacia abajo porque sería lanzamiento vertical hacia abajo, lanzamiento vertical hacia arriba o caída libre. Entonces, siempre que tiene un ángulo, estamos frente a un movimiento parabólico. Bueno, y la deducción de las fórmulas ya las voy a ir haciendo yo. ¿Sí? En el movimiento parabólico nos dice que las ecuaciones que nos permiten el estudio del movimiento parabólico son las que ya se describieron anteriormente para el caso de la aceleración cuando es constante, es decir, las del movimiento rectilíneo uniforme variado. Donde nos decía que la posición era igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta ecuación, que la velocidad siempre va a ser igual a la velocidad final, la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esto ya lo venimos estudiando nosotros. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar nomás. En vez de poner aceleración,
total, ponemos aceleración de la gravedad. Vean. Entonces la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y en este caso, la posición de una partícula va a estar dada por la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo y más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, entonces a esto lo vamos a hacer, como yo no puedo hacer bonitos estos gráficos, acá los voy a ir sacando ya. Vamos a llevar a nuestro pizarrón. Porque no tengo la cuadrícula. Ya. Vamos a llevar acá el pizarrón. Ponerlo por aquí. Bien, por ahí podemos ir dejando entonces esto. Ya. Pues miren el movimiento parabólico. Vamos ahora sí a ir deduciendo las ecuaciones. Nosotros tenemos aquí una partícula que es lanzada con un ángulo de inclinación. Esta es nuestra partícula. Vamos a ponerle con rojito. Esta es nuestra partícula. Pero, ¿qué está pasando? Primero vamos con el vector Ingeniero, velocidad. no está compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo la pantalla, gracias. Ok, entonces estamos aquí, ¿no es cierto? Movimiento parabólico, curvilíneo plano. Ya esto es la característica del movimiento parabólico. Vamos a hacer aquí un eje. El eje Y, el eje X. Eso es lo que nos permite analizar este movimiento. Entonces yo les decía, vamos a hacer aquí estos puntitos. Esto es mi partícula, ¿no? La partícula describe este tipo de movimiento. ¿Sí? En cada instante va marcando esos puntitos. ¿Ya? Hasta que llega acá. Primero, es lanzada con un vector velocidad. Recuerden que la velocidad es un vector. Ese vector forma un ángulo de inclinación alfa con el eje X. Y entonces empieza a ir así de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Siempre describen este tipo de movimiento. Parabólico. Cuando se les lanza, por ejemplo, cuando usted coge y dispara, por decirlo, dispara, no. Bueno, patea una pelota, hace este tipo de curva. La pelota nunca le va a hacer este tipo de curva en el aire, jamás. A no ser que sea un globo. A ese un globo... cuando usted lo infla, ¿no es cierto? Y lo suelta, ese hace ese tipo de, ¿qué puede ser esto? Por donde quiera que se vaya. Pero en sí ya en cuerpos un poquito más sólidos, como un balón, como una pelota de béisbol, describen este tipo de trayectoria, movimientos parabólicos. Entonces, esta es la velocidad. Y miren, la velocidad es tangente a la trayectoria, es decir, tangente, la velocidad. Pero la gravedad actúa siempre hacia abajo en toda la trayectoria. ¿Sí? Entonces ya hasta ahí vamos analizando estas cositas. Ahora, ¿qué ecuaciones nos permiten analizar esto? Las que nosotros ya sabemos. Sabíamos nosotros que en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? En el movimiento rectilíneo uniforme variado, teníamos estas dos ecuaciones, que la posición de una partícula era igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo y más un medio de la aceleración
por el tiempo al cuadrado. ¿Qué más? Que la velocidad final era igual a la velocidad inicial, siempre más la aceleración por el tiempo. Esto en un principio, ¿no? Ahora, equivalente a esto, nosotros tenemos lo siguiente, semejante, equivalente. Tenemos que la posición de esta partícula para este movimiento va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo y más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recuerden que la aceleración de la gravedad es un vector que está dirigido hacia el centro de la Tierra. Y la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, ¿sí? Más aceleración de la gravedad por el tiempo. Bueno, algo muy importante que nosotros tenemos que hacer es analizar el vector velocidad inicial y descomponerlo. Vamos a hacer ese gráfico. No sale bonito porque, como digo, mientras me dirijo hacia abajo con el mouse siempre se va a torcer un poquito. Vamos a ver. Sí. Ahí salió algo mejor. Bueno, entonces, recuerden que esta es la trayectoria de la partícula, por decirlo, se me ocurre, ¿no? Ya. Vamos a tener un vector tangente a esta trayectoria. Le vamos a llamar el vector velocidad inicial. Lo hago grandecito para que lo puedan entender. Entonces, este vector se va a descomponer. Se va a descomponer en una velocidad inicial en el eje X y una componente como velocidad inicial en el eje Y. ¿Sí? Y recuerden que tiene un ángulo de lanzamiento, le vamos a llamar alfa o teta, como quieran. ¿Sí? Algunos textos le ponen teta, acá le vamos a llamar alfa. Entonces, aplicando las funciones trigonométricas conocidas, decimos coseno de alfa es igual al cateto adyacente, velocidad inicial en X, ¿sí? Velocidad inicial en X sobre la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Por lo tanto, velocidad inicial en X va a ser igual al módulo de la velocidad inicial por el coseno de alfa, que esto ustedes sí lo saben. Aplicando la función seno de alfa es igual al cateto adyacente, que es la velocidad inicial en Y, es decir, esta altura de aquí es la misma que está acá, entonces estoy trabajando en este triángulo, ¿no es cierto? Velocidad inicial en Y sobre la hipotenusa, que es la velocidad inicial, el módulo, es decir, toda la longitud de este es el módulo. Por lo tanto, velocidad inicial en Y es igual al módulo por el seno de alfa. Listo. Pues aquí vienen muchas formas de demostrar esto y relacionar estas ecuaciones matemáticas para ir determinando las ecuaciones que rigen este movimiento. Bueno, hasta ahí en un principio. Ahora, la velocidad inicial es un vector, ¿no es cierto? Vamos a describir esto, entonces podemos decir nosotros. Sabemos que la velocidad inicial es un vector que puede estar descompuesto en su suma de sus componentes rectangulares. Velocidad inicial en X más velocidad inicial en Y. Y si le pongo vector, pues sería I y J de una vez. Vamos a ponerle así. Descomponiendo la velocidad inicial, vamos. Tendríamos que la velocidad inicial en X, Y
más la velocidad inicial en y, j, es igual al vector velocidad inicial. ¿Sí? Hasta ahí ningún problema. Ahora, nosotros también sabemos que la velocidad en cualquier tiempo, ¿sí? La velocidad para cualquier tiempo, aquí me falta graficar, pero vamos a hacerlo de una vez ahí. Tiene esa componente. Una componente en el eje Y, que es la velocidad en y tiene una componente en el eje X. Voy a trazarle mejor. Ya. Tiene una componente en el eje Y y tiene una componente en el eje X. ¿Sí? Estas son las componentes de la velocidad inicial. De la velocidad en cualquier instante, perdón. Ya. Velocidad en X. No salió bonito, pero ya. Y está aquí, en el punto máximo, la velocidad en Y es 0. Acá también tiene su componente. Tiene su componente en el eje X y tiene su componente en el eje Y. Bueno, no le hagamos tan grande. Tiene su componente en el eje Y. Vamos a suponer que este es el componente en el eje Y. Velocidad en Y. Sí, entonces en cada instante se compone también la velocidad en vectores. Entonces podemos decir que la velocidad final, estamos hablando de la velocidad final, va a tener su componente velocidad en X y más velocidad en Y, J. Sí, eso tenemos. Pero nosotros también sabemos que esta velocidad final, estamos hablando de la velocidad final, ¿no? Esta velocidad final es igual a la velocidad inicial, más gravedad por tiempo. Si nosotros comparamos estas dos velocidades, ponemos del lado izquierdo velocidad en X y es una forma de mostrar, ¿no? Más velocidad Y en J es igual a esta otra velocidad, ¿no? Velocidad inicial más gravedad por tiempo. Pero esta velocidad inicial tiene estas componentes. Vamos a sustituirlas. Sabemos que velocidad en X y más velocidad en YJ es igual a velocidad inicial en X y más velocidad inicial en YJ. Más gravedad. Sí, más gravedad por tiempo. Pero si nosotros queremos darle más sentido a esto, si ustedes recuerdan, la gravedad está dirigida hacia abajo. Si el lanzamiento lo hacemos hacia arriba, entonces va a estar dirigida hacia abajo, ¿no es cierto? Y esto vectorialmente, ¿cómo es? Menos gravedad en J, es decir, menos 9,8 J sería. Es decir, esta tiene la componente J. No sé si me hago entender hasta ahí. Todavía no. A ver, preguntas hasta ahí, jóvenes. No dije. Ya. Entonces, esta tiene componente J, la gravedad, ¿sí o no? Pues le vamos a poner así. Le vamos a anexar aquí el J. Entonces, ¿pero por qué le pone J?
Porque la gravedad tiene componente en J, va hacia abajo, tiene menos 9.8 J. Eso es el valor de la gravedad, metros por segundo al cuadrado. Tiene la componente en J. No hay gravedad hacia el lado izquierdo ni hacia el lado derecho. Ya. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Una vez que tenemos esto, bueno, podemos decir que un vector es igual a otro vector cuando sus componentes son iguales. Entonces, velocidad en X tiene Y. Vamos a ponerle con rojo. Ya. Entonces, podemos irlo haciendo de esta manera. Bueno, velocidad en X, que estamos hablando de la final, ¿no? Más velocidad Y en J es igual a ¿qué? A velocidad inicial en X y más, miren lo que vamos a hacer aquí. Sacamos factor común, velocidad inicial en Y, más gravedad. Sí, gravedad por tiempo, ¿no? Sí, gravedad por tiempo. Y esto en J. Entonces comparamos el I con el I, el J con el J. I con I. Y concluimos que la velocidad final en X es igual siempre a la velocidad inicial en X. Y que la velocidad final en Y, porque es J, hay que comparar este J con este J, va a ser igual a la velocidad inicial en Y más gravedad por ti. Conclusión. En conclusión, esto nos dice que hay un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Mientras que en el eje Y, como ya hay aceleración, nos dice que tiene movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que el movimiento parabólico se compone de dos movimientos. En el eje X, un movimiento rectilíneo uniforme, donde no hay aceleración. Y en el eje Y tiene un movimiento rectilíneo uniforme variado. Y hasta que alcance su altura máxima es desacelerado. Y de aquí para acá abajo nuevamente se acelera. Es decir, acá la aceleración es negativa, desde luego. Y para acá la aceleración es positiva. Pero estamos hablando de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? La aceleración negativa. ¿Pero de qué aceleración estamos hablando? De la aceleración de la gravedad. Bien, entonces ya vamos tomando forma esto. ¿Sí? La velocidad en Y va a ser igual, velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Mientras que la velocidad en X va a ser igual en cualquier trayecto, en cualquier posición. Aquí, si lleva 5 metros por segundo, aquí llevará lo mismo, aquí llevará lo mismo. Esta componente, pero del eje X. ¿Sí? Mientras que la componente lleva disminuyendo. Cada vez se hace más pequeña. Hasta que llega a ser cero, tal como era en el lanzamiento vertical. ¿Qué pasaba en el lanzamiento vertical? La velocidad iba disminuyendo hasta hacerse cero y luego retornaba hacia abajo y volvía a caer con la misma velocidad. Bueno, entonces, ¿qué nosotros podemos ir concluyendo de esto? Bueno, vamos a hacer una síntesis de esto, que es esta, para optimizar un poquito el tiempo. Esta es nuestra conclusión. Y de ahí sí nos lanzamos a las fórmulas. Ya, esta es la conclusión que nosotros llegamos. De estos resultados se concluye que el movimiento parabólico es compuesto. Resulta de la suma simultánea del movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal X y un movimiento rectilíneo uniforme variado en el eje vertical Y. ¿Sí? Entonces, en el eje X sabemos que la aceleración va a ser cero.
La velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por coseno de alfa. Y esta velocidad es constante, lo demostramos nosotros acá. Velocidad en X, ¿dónde está? Es velocidad inicial por el coseno, no sé por qué se resta ecuación de acá arriba. Es esta. Velocidad inicial en X es velocidad inicial por coseno de alfa, entonces tenemos acá que la velocidad inicial en X es constante y es velocidad inicial por el coseno de alfa. Pero sabemos que cualquier distancia, cualquier X que se mueva mi proyectil, que es esta que está acá arriba, como es movimiento rectilíneo uniforme, va a estar obedeciendo a esta ecuación. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Esto es en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Pero como nosotros sabemos que esta distancia es mi X para este proyectil, entonces sustituyo acá. X es igual a la velocidad, pero la velocidad es constante, ¿sí? Es la misma para todo el transcurso de la trayectoria. Entonces, velocidad inicial en X por el tiempo. Y así tenemos esta ecuación. Ahora en el eje Y analicemos. En el eje Y, la aceleración en Y es menos gravedad. Claro, correcto. Todo lo que sube, ¿no? Está afectado por la gravedad. Y la velocidad en Y ya concluimos que era igual a ¿qué? A velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Pero recuerden que la gravedad es negativa. Entonces le ponemos aquí menos gravedad por tiempo. Y la velocidad inicial en Y es esta de aquí. Velocidad inicial por el seno de alfa. Velocidad inicial por el seno de X, seno de alfa sería aquí, no sé. Este X está mal. Es seno de alfa. ¿Ya? Velocidad inicial por el seno de alfa. Y Y entonces es igual, cualquier altura Y al ser movimiento rectilíneo uniforme obedece a esta ecuación. Altura es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo, ¿sí? Menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que esto ya estudiamos en el lanzamiento vertical. Entonces, como yo quiero calcular cualquier Y, cualquier altura Y, por eso le llamo Y a esta altura, yo la calculo con esta ecuación. Y ya tengo la base para ir analizando las demás ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le doy esta fórmula? Porque es movimiento rectilíneo uniforme variado en el eje Y. Y en el eje X, ¿por qué le doy esta fórmula? Porque es movimiento rectilíneo. Entonces, miren, ya el movimiento parabólico tiene dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, movimiento rectilíneo uniforme variado, acelerado y retardado, o retardado y acelerado en el eje Y. Hasta aquí alguna pregunta. Nos falta analizar bastante. Aquí intervienen muchos términos. Bueno, ya tenemos esa partecita. Ahora, es muy importante ver qué más tenemos ya de las ecuaciones. Sí, toca analizar todo esto. El movimiento semiparabólico, que también nos interesa. La ecuación cartesiana. Mucha teoría es esto. Esto les dejo a ustedes que repasen, porque dar mucha teoría no es muy prudente. Yo lo que puedo irles haciendo una síntesis de esto. La ecuación cartesiana es para indicar que el movimiento parabólico ya en su gráfica es una ecuación de segundo grado que rige este movimiento. Aquí está. Ya esta partecita, la aceleración tangencial, sí, nos falta bastante teoría todavía. Bueno, vamos a leer esta partecita, a ver si me ayuda algún estudiante. Tenemos 4 minutos. Concluyamos con esto, mañana termino la otra parte. A ver, me va a leer, por favor, Madeline Alvarado. Los parámetros más importantes del movimiento parabólico, a conocer el valor de la aceleración, son el valor inicial, velocidad inicial es igual a velocidad inicial en X y más velocidad inicial en J de YJ, la rapidez de lanzamiento, velocidad inicial y el ángulo en el que se hace con el eje X, ángulo de lanzamiento. El valor de alfa puede ser cualquiera, generalmente un ángulo agudo.
pero podría tener un valor de alfa de 90 grados o alfa es igual a 0. Cuando A es igual a 90 grados, se tiene un lanzamiento vertical hacia arriba, analizando ya con un movimiento rectilíneo uniforme variado. Si el ángulo de alfa es igual a 0, es un lanzamiento horizontal donde velocidad inicial es igual a velocidad en X más velocidad inicial en Y, igual a 0. Este caso aplicado al movimiento de un proyectil y analizado como la suma de dos movimientos sería en el eje X en movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad en X es igual a etcétera, y en el eje X, en el eje Y, una caída libre es igual a velocidad inicial en Y igual a 0. Ya. Entonces, el movimiento semiparabólico, se le conoce como movimiento semiparabólico. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, que si nosotros tenemos un ángulo de lanzamiento 0, es decir, usted está en el filo de una terraza y le pega un patazo al balón, y usted recuerda que la terraza, pues el piso está abajo, entonces el movimiento empieza a caer de esta manera. No hace el parabólico normal, sino semiparabólico. La mitad, como quien dice. Entonces, ya ahí se reducen. En el eje X queda lo mismo. La aceleración en X igual a 0, la velocidad inicial en X, velocidad inicial en X constante, y que la X es igual a la velocidad inicial por T, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué? Porque no tiene ángulo. El ángulo de lanzamiento es 0. Muy bien. Mientras que en el eje Y se reduce, esto ya lo analizamos en caída libre. Aceleración en Y es menos gravedad, velocidad en Y es menos gravedad por tiempo, y Y, cualquier altura, Y es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Voy a explicarlo esto acá de otra manera, un poquito quizá más didáctica, más gráfica. Ya, esto que decía. El ángulo alfa puede tener tres valores, decía, 0, 90 y entre 0 y 90. Cuando es entre 0 y 90, el movimiento es parabólico. Cuando es de 90 grados, estamos frente a un lanzamiento vertical, que ya lo analizamos. Y cuando estamos con 0 grados, bueno, ya es otra cosa. Entonces, vamos a hacer aquí un gráfico. Suponiendo que esta es la azotea de un edificio, no sé, se me ocurre cualquier cosa. A ver. Ya. Entonces usted tiene aquí un cuerpito. Física, cuando llamamos cuerpo, puede ser cualquier elemento, ¿no? Bueno, le pega aquí un patacito usted así, vamos a dibujar un pie ahí, ¿ya? No me sale tan bien, pero haga cuenta que le está pegando. Entonces, mire, el ángulo de lanzamiento es 0, el proyectil va a venir así. Recuerden que no nos va a salir nunca bien por lo que les he comentado, ¿no? Se trabaja aquí con el mouse, no es lo mismo tener el pulso.